se empieza a trabar horriblemente. Va, ¿cómo estamos todos? Antonio Arce, Danamón, Yair, Ivonne, ahora sí ya se metió Paco Martínez, Francisco ZS, Denise Bautista, Mar Jimeno, Nicolás Benítez, Tony Astor, Polar Hart, Jefazo, Sebastián, Ivonne, esa, entre lo que es Paco Martínez y su, ¿cómo se llama? El, el ajolote con lentes, Tony Astor también con ese, el peinado del gato. Antonio Arce, que ya le copió y ya tiene ahora un pato con un cuchillo en la boca. Ivonne, ese es tu gato. Déjame ver, pobrecito gato. Bueno, ya se puede ver en la pantalla. Sí, hola. Y bueno, ¿sí se ve la pantalla o no se ve la pantalla? ¿Ya? Perfecto, gracias. También qué bueno que hablaste porque no sabía si andaban por ahí o si se escucha. Pues ya quedamos entonces a share con esta onda de cómo funciona lo de la función, valga la super redundancia, main, ¿no? O esta parte del name, main. Está ahí medio extraño. Sale. Pues entonces, ahora sí, ya vamos a empezar a ver algunas cosas de lo que les decía la programación funcional. ¿Qué se trata la programación funcional? Déjenme ver. ¿Dónde está esto? Bueno, esa no la tenían que ver. Caray, por aquí estaba. Interface. No está. Bueno, déjenme buscarles entonces una bonita página con eso. Mientras busco mi... ¿Ahora qué es? ¿Qué se celebra? Elena Cafarena. Ah, ¿qué es esto de la programación funcional? Bueno, simple y sencillamente la idea que se tiene es como de las bonitas matemáticas y de la mayoría de las cosas que funcionan aquí en ingeniería. Va a tratarse entonces de una especie de programación en la cual van a existir unas entidades llamadas funciones que van a tener unos valores de entrada y van a sacar un valor de salida. Debe mantenerse entonces esta idea de las matemáticas en las cuales las funciones pueden recibir un montón de parámetros y nada más van a recibir uno. Perdón, van a regresar exactamente uno, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Ya lo nombré. Así está. ¿Sale? Entonces, en esta parte de la programación funcional, se trata entonces de un paradigma. Esa parte de lo de los paradigmas es para poner un nombre rimbombante a los tipos o más bien lo que tenemos para poder programar, ¿no? Para, en este caso, todo esto se encuentra dentro de la programación declarativa, lo cual se centra en lo que se va a hacer para resolver un problema y no en cómo se va a realizar, ¿va? Como en el caso entonces del paradigma imperativo. La idea o esta cosa, como dice aquí, está basado en el cálculo lambda y se caracteriza por concebir un programa como una colección de funciones matemáticas, simple y sencillamente. Entonces, debe de seguir esas mismas reglas de las funciones matemáticas, ¿no? El primer lenguaje 100% funcional fue el lenguaje de programación Lisp, allá por 1965, y la bronca es esto, que Lisp es feo y confuso, con todos estos paréntesis interminables. Por supuesto, totalmente, y entonces hay que seguir buscando toda la bola de paréntesis. Ahí están las dos diferencias entre la programación imperativa y la programación declarativa. La imperativa es cómo resolver un problema,
Está la programación modular, la programación orientada a objetos y a eventos. La que nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, en C Sharp, donde tenemos ahí lo de la programación orientada a objetos, ¿no? Y por el otro lado, también la orientada a eventos es muy similar a la que nosotros observamos entonces en la programación con C Sharp, pero en las interfaces gráficas de usuario. En el caso de la programación declarativa, que se encuentra la programación funcional, lógica y la reactiva, es qué es lo que se tiene que hacer para resolver un problema. Está la funcional y la lógica. La lógica es la que está más extraña, es una programación medio rara, ¿no? Entonces, vean, la programación funcional, vamos a declarar entonces una variable que puedes estar realizando esto, ¿no? O más bien, lo que se está haciendo, es es colocar entonces o declarar una función que le ponemos doble de x, en la cual esta va a ser x más x y un triple de x va a ser x más x más x, ¿no? Después podemos entonces también declarar factorial de 0 es igual a 1 y después factorial de x va a ser x por el factorial de x menos 1. Esta cosa de aquí es lo que nosotros conocemos como recursividad, en la cual esta función se manda a llamar a sí misma, pero con un parámetro diferente, ¿sale? Entonces, esa es una de las habilidades que va a tener la programación funcional, pero es una de las cosas más complicadas luego de pensarlas. Porque necesitamos entonces conocer nuestra lógica de programación debe ser un tanto cuanto diferente, en la cual nosotros debemos de pensar cómo generar ciclos utilizando entonces solamente las invocaciones a las mismas funciones. Ahí está el jutsu de invocación, ¿no? Y las invocaciones entonces de esta programación funcional puede ser de esta manera. Se puede entonces enviar a llamar el factorial de 3, después se le aplica el triple a la solución, o perdón, al resultado entonces de la función factorial de 3 y al resultado del triple de todo eso se le aplica entonces el doble, ¿va? Factorial de 3 entonces sería 3 por 2 por 1, 6. El triple sería 18 y luego el doble, 36, ¿no? Estas funciones van a ser como funciones matemáticas, no tienen efectos laterales, eso quiere decir entonces que los parámetros que nosotros le vayamos enviando a las funciones no se van a ver alterados por la misma función, excepto en algunos casos, y esos casos pues ya eh, están, digamos que muy, son muy, muy, muy específicos en los cuales sí estamos alterando entonces los parámetros que le estamos enviando a las funciones. El resultado de esa función solo depende de los parámetros de entrada y no va a existir el concepto de variable global. Solamente son puras variables locales que se encuentran dentro de las funciones. Ahí está. Las variables globales entonces son diabólicas aquí. No, no se pueden utilizar como tal. Y puede usarse también una función con solo uno de sus argumentos. Doble de x va a ser esto, el cuádruple va a ser el doble por el doble. Esto se trata entonces como en las matemáticas una composición de funciones y no le pasamos un argumento, ¿no? Pues ahí bien. Hay funciones de orden superior y las funciones son tratadas como datos. Entonces, si nosotros creamos el doble de x es esto, y luego foo, o multiplicación de x y y, o sea, le estamos mandando dos parámetros, esto nos va a dar x por y, ¿no? Lo vamos a estar utilizando entonces como x por y, pero podemos aplicar en foo de doble 4. Eso va a ser entonces el doble de 4 igual a 8. Se va a tratar entonces de un argumento de la función. Vamos a utilizar entonces funciones como datos o como variables, ¿no? Aquí, a diferencia de la programación estructurada, no existen los bucles iterativos. Por lo tanto, no hay while, do while o for.
sino que tenemos que tomar en cuenta, como los ouroboros, o sea, esas serpientes o dragones que se van mordiendo la cola, que los ciclos se van a generar llamándose a sí mismos, o las funciones se van a estar llamando a sí mismas. Entonces, todas las caras de los que estoy poniendo aquí es exactamente las mismas de ustedes en este preciso momento. Sé de varios que tienen en este momento esta cara. Los tipos de datos no son absolutamente o necesariamente explícitos, ¿no? Un sistema de inferencia de tipos infiere el tipo de expresiones. No sabemos entonces aquí si esto es un entero, un doble, un flotante, un entero corto, tal. Pero ahí está, y esto se va a ejecutar de cualquier forma, ¿no? No necesitamos que estos lenguajes de programación sean fuertemente tipados, como muchas veces se le llama, ¿va? Bueno, esto sabemos que es el doble de x, ¿no? Pero no es una variable de tipo doble. Y la otra característica es la pereza. Una expresión solo se evalúa si y solo si es absolutamente necesario, lo cual hace que los programas sean más eficientes tanto en el uso de procesador como de la memoria. Y obsérvense, aquí están. Ya te van a empezar a decir sí soy, ¿no? Vean entonces cómo esto, si nosotros sabemos que esta variable, esta función foo de x es igual a 42, como el Foo Fighters, y después entonces estamos llamando doble de 4 y luego aquí tenemos el foo de x o el foo de doble de 4. Esto de aquí jamás se evalúa. No hay necesidad entonces de evaluarse. Ya la forma entonces o la estructura que tiene de la programación sabe entonces que cualquier argumento que se le pase a esta función siempre va a regresar entonces 42. Entonces, si tuviéramos aquí 50 funciones, jamás o ninguna de ellas se evaluaría y nada más se evaluaría entonces la última función que es foo de todo esto, igual a 42. ¿Sale? Entonces, pues esa es más o menos la idea de la programación funcional. Esos van a ser entonces sus pilares, como teníamos los pilares de la programación orientada a objetos. Todos estos entonces van a ser los pilares de la programación funcional, que tiene entonces funciones puras, la aplicación parcial entonces de algunas funciones, las funciones de orden superior, la recursividad, la inferencia de tipos y sobre todo, y la más importante, la pereza. Muy importante eso, ¿no? Díganme si no están de acuerdo con eso. Buenas, buenas. No, pues sí. Sí, sí les creo, ¿eh? ¿Va? Ahora, ya empezamos a ver algo del uso de de los módulos y de estas cosas en programación, en la programación en Python. Python no lo consideran un lenguaje 100% funcional por muchas de las cosas que utiliza. Es un poco más de programación orientada a objetos. Sin embargo, la estructura de Python recuerda muchísimo a la programación funcional, como se ha estado estructurando entonces este lenguaje de programación y además entiende bastante bien algunas de los pilares entonces de la programación funcional. Además de que utiliza algunos trucos para que pueda utilizar entonces o pueda darle vuelta a todas esas cosas de la programación funcional, ¿va? Bueno, entonces, si vamos a esas, pues hay que empezar a trabajar directamente con eso, ¿no? De la programación funcional. En primer lugar, pues sabemos entonces que en Python esta es una función, ¿no? Fíjense,
Esto está infiriendo tipos. ¿Por qué está infiriendo tipos? Porque no le estamos diciendo exactamente qué es lo que va a regresar y qué tipo de dato va a regresar Python. Entonces, nada más lo único que nosotros estamos haciendo es def, que vamos a definir una función, le ponemos el nombre de la función y dentro de los paréntesis van a venir toda la bola de parámetros que nosotros queramos ponerle. También aquí está infiriendo los tipos de datos, porque no se sabe a ciencia cierta qué está utilizando, ¿no? Voy a cerrar esta cosa. ¿Sale? Yep, ¿todo bien? Ahora, esas serían entonces las funciones en Python. Aquí va a ir entonces el cuerpo de la función. Y finalmente, si nosotros vamos a regresar algo, nada más entonces ponemos return y le ponemos entonces, por ejemplo, que W fuera la suma de estos tres números. X más Y más Z. ¿Va? Y ya, no había ningún problema. Entonces, donde nosotros lo vamos a estar mandando a llamar, les digo que ahora la parte interesante es que ya siempre vamos a estar haciendo esto, ¿no? Si vamos a estar ejecutando ahí con la función main, le ponemos esto y aquí entonces en esta parte vamos a invocar a la función. Invocamos jutsu de invocación. Entonces le ponemos aquí función y le podemos enviar los tres parámetros. Inclusive podemos empezar a hacer esto, ¿va? Entonces vamos llamando a funciones dentro de funciones. Le estamos enviando, digamos, o se va a empezar a evaluar siempre esto desde adentro hacia afuera, ¿no? Primero se evalúa función y ya luego con esos tres parámetros y después se manda a llamar print con el parámetro entonces de la función. ¿Sale? Hasta ahí pues no hay ningún problema. ¿Va? ¿Hasta ahí alguna duda? No, no es muy necesario, pero como les estaba indicando el día de ayer, en la clase de ayer, esto es una programación un poco más elegante aquí en Python, por el uso entonces que ya le vamos a empezar a dar a los módulos, y cuando empiecen a crear sus propios módulos y toda la cosa. Entonces, todos los ejemplos que empiece a dar, ahora sí ya los voy a poner así. Y si se dan cuenta, si buscan muchos de los programas que les estoy dejando entonces de tarea, eh, van a encontrar, o varios de los programas que encuentren en Python, van a encontrar siempre que vienen con esto, ¿va? Si nada más vas a tener, si nada más vas a tener un solo módulo en tu programa o en tu estructura de tu sistema de programación, miren la línea 666, qué loco, ya llegamos a la 666 en programación funcional. Este, no pasa absolutamente nada, entonces puedes o no ponerla. Les digo, yo ya lo voy a empezar a poner para que vayan se acostumbrando a eso, de que empiecen a ver ese tipo de cosas en los programas que encuentran inclusive en internet, ¿no? Pero ahorita en este momento no es absolutamente necesario que lo pongan. Va, y entonces, ya no vi quién estaba hablando. Y lo interesante es de que no dicen yo. Siempre me pasa, o a lo mejor siempre doy los mismos ejemplos con la misma estructura, pero cada que llegamos a programación funcional es cercano a la línea 666. Tengo que guardar entonces ese código para siempre dar así la clase. Qué loco. O a lo mejor sí está muy salvaje. Bueno, pues entonces seguimos. Sale. Ahora viene otra cosa interesante de la programación aquí en Python y una de las formas de generar una función
que se conoce entonces como funciones lambda, que como les, ay, ¿por qué se presta cosa? Déjenme abrirlo, como les había, aquí está. Como les había dicho entonces, esto de la programación funcional está basado en el cálculo lambda, ¿no? Y entonces para generar esas cosas del cálculo lambda, tal cual aquí en Python, ¿dónde está mi mouse? Vamos a hacer esto. Hay unas cosas entonces que se llaman funciones lambda y seguramente la han visto en algunos programas aquí en Python, donde vamos a hacer exactamente esto. X es igual a lambda de A, dos puntos, A más 10. ¿Esto qué significa entonces? Esta función lambda. Lo que tengo aquí, estoy poniendo entonces que X va a estar asignado entonces a una función con una variable o con un ingreso entonces, perdón, con un parámetro A. Bueno, voy a ponerlo así. X entonces va a ser f de A. Ese f de A va a ser A más 10. La estructura entonces que estoy poniendo así, digamos un tanto cuanto matemática, es exactamente lo mismo que estoy utilizando entonces acá. ¿Sale? Entonces, AX, digamos que va a ser entonces como que nuestra variable independiente, ¿no? Perdón, dependiente. Y esa va a estar asignada entonces a una función f que va a tener entonces un parámetro a o la variable independiente. Va a ser a en ese caso y la función va a estar definida entonces como a más 10. ¿Sale? Entonces, técnicamente podemos decir esto. X va a ser función de a, f de a, y ese f de a va a ser a más 10. Y nosotros al mandarla a llamar, podemos hacer esto. Print, ay Dios santo, print la función lambda. Ahí está. Print de x de 5. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, aquí estoy mandando a llamar 1, 2 y 3 y print de x de 5. Entonces, ahora es como si yo estuviera utilizando entonces esto. A x le estoy poniendo entonces la variable independiente 5, o el valor de la variable independiente va a ser 5, y esto lo va a asignar entonces y va a ejecutar esta función. Y ahí está. Estas funciones lambda es como si nosotros estuviéramos estructurando una función matemática cualquiera. Que queremos que y sea este de r, una función de r, y este sea r cuadrada más 1. Esto. Que ponemos entonces y ejecuto entonces con un 5. Y ahí me da entonces el 26. Que lo que estoy enviando entonces sería este 5. 5 al cuadrado más 1. Y ahí tengo entonces lo de las funciones lambda. ¿Sabes? ¿Cómo ven? ¿Alguna duda hasta ahí? Está relativamente sencillo, ¿no? Aquí entonces ya lo único que estoy poniendo sería entonces en y en función de r va a ser igual a r al cuadrado más 1. Ahí. Donde estoy poniendo entonces aquí lambda de r, recuerden entonces lo único que estoy haciendo es técnicamente estoy indicando, va a ser entonces una función de r, ¿no? Y va a ser entonces una función de r. Y ahí está. ¿Sale? Entonces ahí tengo esa parte de la programación funcional, donde estoy generando esto, lo que les estoy yo diciendo de el cálculo lambda. Y se trata entonces de una función matemática que se fuera pura, ¿no? Le estamos llamando una función matemática pura, aunque tiene sus trucos. Entonces aquí Python, recuerden que Python puede regresar también varios parámetros, aunque técnicamente nada más está regresando un tipo de parámetro que sería una tupla. Ya que nosotros que tenga esa estructura de que se pueda desempaquetar la información,
ya es otra cosa, ¿no? Luego vemos entonces esas cosas, pero ahorita vamos a seguir entonces con esto. Ah, en serio, ¿no tienen ninguna duda con esto? Porque ya se va a empezar a poner bien enfermo. Aquí también puedo enviar parámetros. X2 va a ser entonces una función de A, B. Pudiéramos poner muchos parámetros. Y ese entonces va a ser A por B. Entonces puedo poner X2 va a ser igual a lambda de A, B. Y entonces está estructurada, por eso ponemos los dos puntos. Inclusive podemos ponerlo así, como A por B. ¿Va? Y si entonces yo la mando a llamar X2 y la mando entonces con 5 por 6 porque me dé 30. Ahí está. ¿Sale? Aquí podemos poner la cantidad de parámetros que ustedes quieran. Pueden ser infinitos, todos separados por comas. ¿Sale? Va. Repito otra vez. ¿Todo bien hasta aquí? Esta es la parte súper sencilla. ¿Por qué se van a pasar a poner bien loco? ¿Para qué era lambda? Lambda, entonces, ahí nada más te funciona para como indicador de que vas a crear entonces una función de estos parámetros. Entonces, esto de aquí le estás asignando entonces una función con ciertos parámetros. Puede ser uno o infinito. Y ya después estás indicando, bueno, esa función va a estar definida como esto de aquí. Y ya pones la definición de la función. ¿Va, Antonio Arce? Sí, Paco, vamos a ver ahorita esa parte. A ver si nos alcanza el tiempo, porque necesito que veamos esta parte. De ahí vamos a partir para recursividad, porque lo primero que necesito en esta parte es de que entiendan cómo estas funciones ya los vamos a tratar como datos en sí. O sea, no son... las funciones en este caso van a encontrarse dentro de la memoria y van a estar con esta arquitectura de computadora que estamos utilizando, van a estar revueltas junto con los datos, entonces se pueden utilizar de esta manera, sin bronca. Ahora, la utilidad entonces de estas funciones lambda es que pueden ser utilizadas, es más, hasta si quieren me voy a tener que salir del if, pueden ser utilizadas entonces como funciones anónimas dentro de otra función. ¿A qué me estoy refiriendo? Voy a poner entonces así, def, mi función, y ahí estoy, ¿no? Estoy enviando una función. Recuerden, no estoy poniendo explícitamente que voy a regresar. Nada más entonces que voy a requerir de este parámetro. ¿Sabes? Pero ahora voy a hacer esto. Ahí lo que estoy indicando entonces es que voy a regresar entonces una función lambda. Es más, vamos a ponerla de otra manera para que se entienda más fácil y no lo vean así tan complicado. Pero es que esto después lo vamos a poner así, sobre todo entonces para lo que nos dice Paco Martínez, para lo de la recursividad. Aquí está. Entonces, este de aquí se va a tratar de y igual a una función de a que va a estar definida entonces como a por n. ¿Va? Si se dan cuenta, entonces tengo aquí a y n, que son dos parámetros. Esta función no me está recibiendo, entonces, en definitiva, esta, no me está recibiendo como parámetro n, sino solamente a. Ese parámetro n viene desde esta función, ¿sale? Y yo voy a regresar entonces y. Sale. Ahora sí, ya quedó entonces esa función así declarada. Ahora, ya dentro del main, voy a poner entonces duplicador y voy a poner como mi función de 2, ¿vale?
Entonces, técnicamente lo único que estoy haciendo, lo que está haciendo entonces aquí el compilador, perdón, el intérprete de Python, es, esta mi función le va a enviar entonces un valor de 2 y lo que le regrese lo va a asignar entonces aquí a duplicador, ¿no? A esta variable que se llama duplicador. Hasta ahí no hay nada raro. Pone entonces la bandera, viene hasta acá y ejecuta esto. Pero ¿qué creen? Aquí dentro se encuentra con esta función lambda. Entonces, hasta este punto, ese duplicador lo que está haciendo es, esta mi función, la está enviando como 2, pero internamente esa f, la función que tiene vamos a ponerlo así como g, para que veamos como la composición de funciones, esa g la estoy enviando con un valor de 2, pero internamente g tiene entonces un f de a, y por tanto, internamente entonces lo que me va a hacer es un 2 por a. ¿Sale? Me está haciendo entonces una composición de estas funciones. Y este duplicador entonces va a ser esta función, que va a quedar como 2 por a. Va a recibir entonces todavía un parámetro. Y por tanto, si yo le envío un 11, aquí lo que me va a hacer entonces, en esta parte, va a hacer lo siguiente. Me está poniendo g, o esta función, el duplicador, técnicamente lo que va a poner es un 2 por 11. Ya no para ponerle tanta cosa. Ahí está. ¿Qué? Quiero duplicar ahora 33. Perfecto. 22 y 66. Entonces, lo que estoy generando aquí, le estoy técnicamente asignando entonces a esta variable como esta función lambda con este parámetro n, 2 por n, 2 por a, perdón. Con n igual a 2, esto va a quedar 2 por a. Y entonces, aquí lo que le estoy regresando técnicamente a esto es una función. De hecho, ni siquiera está. Si nosotros ponemos duplicador, me está indicando entonces que es una función que se encuentra en main, dentro de mi función, que va a tener entonces una función que es local, y de manera local lo que tiene es una función lambda que está recibiendo entonces un parámetro a. Este duplicador ya queda con todo esto de aquí. Ponemos type duplicador y me pone entonces que ese duplicador es una función. Listo. ¡Zas! Está bien extraño y bien loco. Pero podemos hacer ahora triplicador. Función. Le enviamos con un 3 y ahora ponemos entonces triplicador, por ejemplo, de 11. Ahí está, 22, 66 y este se vuelve 33. Ahora entonces estoy poniendo con una sola función, con haber definido una sola función, puedo tener muchas con diferentes parámetros. Paco Martínez entonces pone uno de los honguitos de Mario Bros. Gritando y con desesperación y dice que estamos bien. Estás viendo entonces la programación funcional al máximo. Estas se llaman funciones anónimas.
Por eso les dije que es bien extraño que haya pasado que estamos en la programación funcional y haya salido en la línea 666, porque es realmente así. Todo lo que vieron en programación estructurada, en C y o hayan o no visto, y en C Sharp, hayámoslo o no visto, olvídenlo. Y hasta ahorita lo que sabían de Python. Se torna entonces esto muy complicado. Esta onda les va a funcionar entonces como acercamiento para otros lenguajes de programación y tener ya entonces una estructura de pensamiento para la programación y sobre todo para para los programas perdón, los lenguajes de programación de multiparadigma y que puedan utilizar entonces al máximo los lenguajes. Estas funciones anónimas, entonces lo que podemos ver que hace es con una sola definición de una función, pueden ustedes generar muchas. Y ahora entonces los programas quedan pero mucho más cortos. ¿Por qué anónimas? Porque son, ¿cómo se llama? Como la doble A. No, si se dan cuenta, realmente lo que estamos haciendo, esta función, técnicamente, pues no, podría tener el nombre que a ustedes se les dé la gana, ¿no? Aquí. Es total y completamente anónima. Nada más está colocando el cuerpo entonces de la función. Está diciéndole, bueno, ahí está tu plantilla ahora. Hagamos el símil, por ejemplo, con la programación orientada a objetos. Está tu plantilla, entonces tu clase, ahí está. Y ahora entonces agarra y a partir de esta genera entonces funciones. Ahora en lugar de estar generando objetos, estamos generando funciones. A partir entonces de esta plantilla, de esta función anónima. Entonces, les digo, hagamos el símil que es así muy salvaje de hacer entonces este símil, no lo podríamos nosotros hacer así, pero bueno, lo podemos llamar. Esto agarramos y esta sería nuestra clase y estos serían nuestros objetos en la programación funcional. Funciones anónimas y funciones. A partir entonces de esas funciones anónimas, nosotros creamos funciones. Voy a matar a Paco Martínez, por cierto. Con lo que acabas de poner. ¿En qué ejercicio que nos dejó voy a tener que aplicar esto? Ay, no, no es posible. Bueno, está bien. Espéreme, déjeme, para ir viendo. Déjeme ver, porque no los tengo por aquí. ¿Cuántos están los que les dejé? No, ya lo tengo. Aquí está, ¿no? Ya todavía tienen 37 días, no puede ser. Yo ya que ustedes ya hubiera hecho los primeros 20. Va, todos estos que dicen solución de métodos numéricos, todos los pueden ustedes realizar bien fácil con programación funcional. Este de aquí, en el método de bisección, se los voy a mostrar así una ligera cómo podrían hacer con esto de programación funcional. Pero todos ellos podrían entonces ir generando las funciones donde viene la estructura del método numérico, se hace del algoritmo, y a partir de ahí entonces ir generando su programa, para que en lugar de muchas líneas que les podría quedar entonces estos programas, lo dejen en un par de líneas. También entonces para generar la serie de Padovan y para empezar a ver lo de recursividad. Por cierto, Paco, ¿sí? ¿Eh? No, mira, ahora sí hay preguntas, eso sí me gusta, de veras. Antonio, ¿en qué dice que usemos la programación funcional? Ya te dije eso, sobre todo las cosas que tengan que realizar matemáticas, ¿no?
Todas estas. La solución, por ejemplo, de estos de métodos numéricos, lo pueden aplicar perfectamente para que se haga un programa muy pequeño. También en otras donde les estoy comentando aquí, y sobre todo ahorita para la parte de recursividad. Mm, a la función mi función se le pasa el parámetro a exactamente. Aunque no, técnicamente entonces este duplicador o cualquiera de ellos, lo que estás haciendo es técnicamente esto. Mi función, aquí le estás enviando entonces un parámetro 2 y aparte va a recibir un parámetro a. Luego entonces, este te va a quedar como regresar 2 por a. Por tanto, entonces técnicamente está. Pues el nombre de la función nada más sirve ahí como vehículo, para nada más. Por eso son las funciones anónimas. Y ahí, ya en este preciso momento, yo creo que Paco te va a decir de cosas. Antonio Arce, pues en esas cosas. Y les digo que sobre todo o sea, ya van a poder utilizar entonces todo lo que se puede de los, ¿cómo se llama? De los lenguajes de programación multiparadigma. Y se van a encontrar muchísimos programas en Internet que tienen esta estructura, entonces, para que lo puedan entender. ¿Sabes? ¿Sale? Va. Sigamos entonces. Ya tenemos entonces esto de las funciones anónimas. Vamos ahora con la parte de recursividad. Fíjense, o sea, ya en esta cosa ya vimos esto de las funciones matemáticas puras. También es más o menos como una aplicación parcial, pero todavía no está vista completamente. Estas funciones de orden superior, entonces ahí está. Esta de las funciones anónimas está utilizando esta parte de funciones de orden superior. Tenemos ahí funciones que se están enviando entonces como parámetros de otras. Vamos sobre esto. Vamos a poner esto, por ejemplo. Vamos a definir entonces una función que se llama cuenta, en la cual vamos a poner número menor o igual a 1, ¿va? Entonces, el parámetro que le estamos enviando como parámetro, el parámetro que estamos enviando como parámetro, qué redundante fue eso. El número, el valor, el dato que le estamos enviando como parámetro, lo primero que le estamos haciendo es restándole un -1. Y ahora ponemos que si número es mayor a 0, imprima el número y después se manda a llamar de nuevo la función. En caso contrario, pongamos ese letrero y finalmente aquí un print. Eso es todo, amigos. Así fin. ¿Va? Listo. ¿Va? ¿Qué tenemos aquí entonces? Una función a la cual le estamos poniendo cuenta y que va a recibir un solo parámetro, ¿no? Ese parámetro entonces le vamos a restar un valor. Ahora, si ese parámetro es mayor a 0, lo que vamos a hacer es imprimir entonces el número, ejecutarlo, y mandar a llamar entonces ahora esta misma función con ese mismo parámetro. Después entonces le ponemos aquí. En caso contrario de que el número sea igual a 0, ya ponga entonces el fin de los tiempos y imprima fin en el momento entonces que se está ejecutando la función varias veces. Entonces limpiamos aquí y ponemos cuenta. Si yo le pongo cuenta de 0, me va a poner inmediatamente este valor, ¿no? Aquí no entra a ningún lado, después ejecuta esto y ya termina con la función. Pero ahora, si yo le pongo, por ejemplo, cuenta de 5,
me pone 4, 3, 2, 1 y fin de los tiempos. Y se dan cuenta, esto lo pone cuántas veces. En este de aquí, por ejemplo, vamos a añadirle el valor de número, ¿va? Ponemos cuenta de 0. Fin de los tiempos, y ya no pone nada más. Darlo y ponemos entonces cuenta de 5. Aquí me equivoqué. Es acá, perdón. Ahí es donde quiero que se ejecute. De los tiempos, y pone fin, -1, ¿no? Cuenta de 5. No estoy escribiendo la C. Me imprime entonces 4, 3, 2, 1 y luego fin de los tiempos. Y luego pone fin 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ven esto? Y esto de acá. ¿Qué está haciendo esta cosa? Vamos a ver. Venimos aquí al código y allí está la estructura. Entonces, estoy mandando a llamar cuenta E5. Este valor entonces tiene un 5. Entra este y le resta un 1. Entonces va a poner un 4. Lo imprime. Se queda hasta aquí y manda entonces una bandera. Dice, bueno, pon una pequeña bandera aquí. Perdón, en esta. Y entonces ahora dice, bueno, entonces manda a llamar ese cuenta, pero ahora ¿con qué valor? Con 4. Viene para acá y lo vuelve a encontrar. Vuelve a ejecutar este pequeño pedazo de código. Dice, bueno, 4 menor o igual a 1, entonces pone ahora un valor de 3. Entra, 3 es mayor a 0, sí. Imprime ese 3 y ahora vuelve a llamar ese cuenta de vuelta. Pone otra vez una bandera adicional. Viene para acá, ejecuta ahora 3 y se va y le resta un 1, entonces quedaría como 2. Lo imprime. Viene para acá en cuenta, envía entonces como parámetro ese 2, viene de vuelta para acá y ahora pone 2 menor o igual a 1, pone un 1. Si número es mayor a 0, entonces 1 es mayor a 0, sí, imprime entonces ese 1, viene para acá, pone de nuevo entonces otra bandera y llama entonces ese cuenta con un valor de 1. Regresa para acá, le resta entonces ese 1 y ahora extrañamente entonces quedaría 0 es mayor a 0, no. Entonces ingresa esto y pone ahora fin de los tiempos. Una vez puesto eso, entonces viene para acá y pone fin de 0. Porque ese es el valor del número que trae, ¿no? Tenemos aquí un 0. Termina la función y ¿qué creen? Ahora tiene que regresar entonces a toda la bola de banderas que dejó aquí. Regresa a esa bola de banderas, regresa, ya no ejecuta esto porque no tiene sentido y se salta aquí, entonces regresa a la primera bandera y es un 1. Entonces pone un 1. Regresa a la segunda bandera y viene con el 2. Regresa a la tercera bandera y viene con el 3, donde el número valía 3. Regresa a la otra bandera donde el número valía 4. Ahí está. Y esa fue la primera llamada que se tuvo aquí. Regresa entonces ahora a ese valor. Perdón, la primera llamada fue en esta. Regresa entonces a esa y simplemente entonces ya sale de la función. Esto es la recursividad. Este programita así tan sencillo muestra cómo se pueden hacer entonces los ciclos con programación funcional utilizando entonces esta técnica de recursividad y cómo va a ir dejando entonces toda esa bola de banderitas donde se van a mandar a llamar de nuevo dentro de la misma función, esa a ella misma, que se manda a llamar a ella misma
pero siempre también nosotros debemos de tener en cuenta que necesitamos que uno de esos parámetros esté modificándose. Este parámetro entonces le podemos hacer el símil con el contador que nosotros utilizamos, por ejemplo, en los fors o en los whiles. Ese contador entonces siempre en cada una de las iteraciones o en cada una de las llamadas recursivas que tienen las funciones, debe de ir cambiando. Entonces, el símil de este número que tengo ahí señalado va a ser el de un contador. Y esto entonces nos ayuda a realizar ciclos sin necesidad de utilizar esta parte de la programación funcional. Programación estructurada, perdón. Lo único, ay, perdón, lo único que se utiliza en esta parte siempre van a ser los saltos, que en este caso nosotros vamos a estar manejando con if y else. Si alguno de ustedes alguna vez ha visto la programación con el lenguaje ensamblador, sabrá entonces que no existen como tal tampoco los ciclos en el lenguaje ensamblador. Se tienen que ir creando con unas ciertas etiquetas y una cosa que está prohibida para todos los programadores que no estén trabajando en lenguaje ensamblador, que se llama así, ni siquiera lo voy a mencionar porque me puede caer la policía, ¿va? Entonces nosotros estamos haciendo aquí algo muy similar, pero utilizando entonces este paradigma de programación. Y estos nada más lo estamos utilizando como saltos, porque me dirían, no, es que usted aquí está programando con programación estructurada. Pues técnicamente no, porque lo estoy utilizando entonces nada más como si fueran saltos, ¿sale? Y ahí está. Eso es la idea entonces de la programación recursiva o funcional, o la recursividad en la programación funcional. Dice Tony Arsor, en los tiempos oscuros del Basic. Ah, también en el Basic se utilizaba, sí es cierto, pero la instrucción ya está prohibida, la técnica prohibida de la programación. Solamente puede utilizarse en Basic o en ensamblador, ¿va? Y esa es entonces la recursividad. ¿Cómo la ven? Mazo, que los prohibidos. El jutsu prohibido. Paco Martínez. Y no estoy, bureando ni nada. ¿Eh? ¿El go-to? Dios mío, ya lo mencioné. No, 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 ni siquiera. No, no, ni lo veas, Paco. O sea, no, no. No existe. Haz de cuenta que no existe. Si estuviéramos viendo ensamblador, pues sí. Sí, sé que lo vas a investigar después, pero no lo uses. Oh, no. Tony Arthur, ¿cómo pusiste eso, Tony? Está padre. ¿Qué pasó? Ah, pues no. Ah, pues no le pones absolutamente nada aquí. Todo, técnicamente todo lo debes de poner dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de estos saltos del if y else. Lo puedes utilizar aquí if, el if o else. Esto nada más lo puse para que vieran entonces cómo va a ir regresando. Cómo va de afuera hacia adentro y luego de regreso. Sí, así es. Como va a ir evaluando uno tras otro, vamos a ver ya la siguiente clase, porque ahorita ya está acabando, cómo se va estructurando entonces esto de la recursividad y va utilizando cada vez más y más y más y más memoria, entonces se tarda 1000 años, pero Python tiene una estructura que permite entonces eliminar todo eso. Y entonces la recursividad queda rapidísimo. Es inclusive más rápido que utilizar whiles o for y más eficiente. No, pero ya se está acabando la clase.
Antonio Arce dice que el GoTo no se usaba con los while. No, 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 ¿cómo es que te pasa? Usas while con GoTo y revienta tu programa. Estamos hablando de cómo hacerlo más eficiente y salen con eso. ¿Quién es Antonio Arce? Ah, ya, para colgarlo. Antonio Arce ya está escribiendo. A ver qué. No le crea a Paco. Va. Sí, falta ver eso. Es que ya no nos va a dar tiempo ahorita y ni modo que lo dé así todo rápido. Un spoiler. Un spoiler. Espérame, déjame ver. Se me olvida. Se llaman decoradores de funciones. Esos decoradores entonces te permiten realizar algunas cosas ahí adicionales. Por eso también quería ver lo de funciones anónimas, porque todo esto se utiliza. Y ya en lugar de que mandes a llamar esas ondas, ya nada más lo pones con cosillas así, arrobas. Entonces se pone así como... Sí, esos son decoradores de funciones. Decorador, ya luego pones aquí función, ya pones la función y bla, 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 bla. Entonces le das una nueva funcionalidad a la función. Eso ya es así como que el top de lo de programación en funcional en Python. Mucha gente no, muchos dicen que no es programación funcional esto de Python, pero pues sí, se utilizan muchas cosas como tal. Se pone bien loco. Pero ya una vez que te pones todas esas cosas, sí ya se vuelve mucho, mucho más rápido hacer programas. Ya nada más te vas volando muchas cosas de otras personas. Ajá. Tenemos que ver eso. Y entonces para la siguiente que vamos a ver es entonces ese se los dejé como ejercicio, el factorial, no me acuerdo. Creo que no, ¿eh? No sé, si no, pues ya les habré dado uno de los ejercicios. Sí, vamos a ver eso del factorial, cómo funciona aquí en Python y cómo se super mega traba, ¿no? Y ya utilizando entonces esa técnica de los decoradores de funciones, se vuelve mucho más rápido, ¿va? Bueno, ¿alguna otra duda? Blueprint, hola mundo, go to 10. Ay, Dios santo. Bueno, ese go to se utilizaba así, fíjense. O técnicamente es, ustedes ponían una etiqueta, dos puntos, y ya luego empezaban a poner, bueno, esto, un montón de instrucciones, ¿no? Instrucciones, bla, 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 un friego de instrucciones. Y en algún punto le ponían go to etiqueta. Y entonces esto lo que hacía es, al llegar a este punto, regresa, decía, ah, pues regrésate entonces a donde está esta etiqueta. Y volvió a ejecutar toda esta bola de instrucciones. Y ahí se quedaba. A menos de que ustedes llegaran a poner algún salto o alguna cosa que les indicara que iba a saltar, perdón, que se saliera de esa etiqueta y por ejemplo pondrían otra cosa así, ¿no? Etiqueta 2 y ya luego ponen otras instrucciones y aquí dentro lo que se hacía por ejemplo era jump, etiqueta 2. Si se, ¿cómo se llama? Jump if z era JS, por ejemplo, ese salta si algún valor entonces que estuviera en alguno de los registros del programa fuera cero. Si ese registro fuera cero, entonces en lugar de irse hasta a la línea 732, que fuera este go to etiqueta, se iba hasta esta etiqueta, esta 2. Pero esto es el lenguaje ensamblador. Entonces, ya existen muchas estructuras en programación estructurada, muchas estructuras en programación orientada a objetos y otras tantas en programación funcional que les evita utilizar el GoTo. Eso nada más es para ensamblador o basic. Y ya. ¿Por qué qué? No, no es recursividad. No, 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 es otra cosa.
Déjame ver si encuentro los memes. Ah, es que a muchos no les, clase de Python existe. No, no, muchos programadores así siempre están en contra del uso del GoTo en otras estructuras. Es es una mala práctica. GoTo main compile. Les puede llegar un velociraptor. ¿Cuál tecnología de los 80, Tony? Es tecnología de los 60. Bueno, ya son 10:30, ya quedó. Ese recurso que vas a tener que hacer si lo usas. Sí, si veo un GoTo en sus programas. De hecho, creo que no, Python no tiene GoTo, no estoy seguro, ¿eh? Vamos a ver. Ah, ahí está. A diferencia de otros lenguajes, Python no incluye una palabra reservada GoTo. Ah, no puede ser. Sí existe, Python GoTo. No más. Va, si utilizan esto y lo saben utilizar bien, va. Pero si no, los mato. Recursos Python, cómo utilizar GoTo en Python. Pero si lo usan y no queda bien, les va a llegar el Velociraptor aquí, ¿eh? También había otro que se utilizó GoTo no sé qué y lo envió al medievo o alguna cosa así. ¿Quién sabe? Pero bueno, pues ya, cerraré ahorita el en Twitch